Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del irlandés Oscar Wilde, uno de los mejores escritores de la época victoriana? ¿Sabíais que un amor prohibido lo llevó a la cárcel y a la ruina? Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, la capital irlandesa, aunque en aquella época Irlanda aún formaba parte del Reino Unido. ¿Os ha llamado la atención un nombre tan largo? Pues resulta curioso porque, tal como cuenta Luis Antonio de Villena en la biografía titulada Wilde Total, Wills sí era uno de los nombres de su padre, pero el resto eran nombres de reyes y héroes irlandeses que sus progenitores eligieron para él. A lo largo de este documental os vamos a dejar 12 citas del dramaturgo dublinés. Si os identificáis con alguna o os resulta llamativa por algo, nos gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. El padre del escritor, Sir William Wills Wilde, era un respetado cirujano otorrinolaringólogo y oftalmólogo que revolucionó el tratamiento para las infecciones del oído. Resulta llamativo teniendo en cuenta de qué terminó muriendo su hijo. Al padre de Oscar lo nombraron caballero en 1864 y también publicó libros de medicina, arqueología y folclore irlandés. Como curiosidad, en 1840 publicó una obra cuyo título traducido al español sería Relato de un viaje a Madeira, Tenerife y por las costas del Mediterráneo. Viajó a la isla Canaria con solo 22 años, cuando aún era estudiante de medicina y estaba soltero, acompañando en un viaje en yate a un millonario que se encontraba enfermo. Aunque Sir William también escribía, parece más probable que el gen literario de su hijo le viniera de la madre, Jane Frances Agnes Elgee, que amaba los libros y escribía poesía. Lady Wilde, como se la conocía, hablaba alemán, francés e italiano, además de dominar el latín y el griego. De hecho, trabajó como traductora. Tradujo, por ejemplo, la novela de terror gótico Sidonia la hechicera, del alemán Wilhelm Meinhold. Jane se casó con 30 años, pero antes de eso, a los 20, se unió a un movimiento revolucionario que pedía la independencia de Irlanda. El territorio no se separó del Reino Unido hasta 1922 y empezó a publicar poesía nacionalista en el periódico The Nation. Lo hizo con el seudónimo italiano de Speranza, para no enfadar a su familia. También escribía prosa con un sobrenombre masculino. Jane fue una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo era una dama de gran ingenio, cuyo esnobismo y extravagancia la hacían sobresalir entre los demás. Igual que lo hacía su aspecto físico, ya que superaba el 1,80 m. Oscar Wilde medía 191 centímetros. Jane aseguraba, algunos le atribuyen por ello ciertos delirios de grandeza, que su familia tenía parentesco con el gran poeta Dante Alighieri. Jane y su esposo tuvieron 3 hijos: Willie, que de adulto fue periodista, Oscar y Aisola Francesca, que falleció de unas fiebres cuando tenía solo 9 años. Pero además, Oscar Wilde tenía otros 3 medio hermanos, hijos de su padre nacidos de relaciones anteriores y fuera del matrimonio: Henry Wilson y Emily Mary Wilde, que murieron quemadas de forma muy trágica en 1871, tal como os contamos en este otro vídeo sobre moda asesina. Las relaciones de Sir William con otras mujeres trajeron bastantes problemas a su familia. Es muy conocido el juicio al que sometieron a Oscar Wilde en 1895, pero no fue el único de la familia. 3 décadas antes, Dublín fue escenario de otro juicio que involucró a sus padres y supuso todo un escándalo. Fue en 1864. Oscar tenía 10 años. Una joven llamada Mary Travers, que había sido paciente de Sir William y supuestamente su amante, cuando rompieron empezó a difundir panfletos en los que se representaba a Sir William drogando con cloroformo a una paciente para violarla,
y añadió fragmentos de cartas de amor que él le había escrito. Hizo que repartidores de periódicos distribuyeran esos panfletos incluso en la casa de los Wilde. Cuando Lady Wilde envió una carta al padre de Mary para ponerle al tanto de lo que ocurría y avisarle de que su hija no iba a sacarles dinero, la joven presentó una demanda por difamación contra ella. El jurado falló a favor de Travers, pero valoró su honor en solo 1 centavo. Eso sí, los Wilde tuvieron que pagar las costas, que ascendieron a 2.000 libras. Un duro golpe económico para la familia y también para la reputación de Sir William. Pero volvamos a nuestro protagonista. Hasta los 9 años lo educaron en casa y a continuación, en 1864, ingresó en el que era uno de los colegios con más solera de Irlanda, la Portora Royal School, un internado protestante situado en Enniskillen. A nivel académico no se mostró excesivamente brillante. Destacó más a partir de 1871 en el también prestigioso Trinity College de Dublín, donde estudió a los clásicos. Allí conoció a John Pentland Mahaffy, un profesor de historia antigua y helenista, que fue su tutor y jugó un papel muy importante en su formación. En 1874, Oscar Wilde ganó la medalla de oro Berkeley, la máxima distinción para los estudiantes de clásicos en el Trinity College, por un trabajo escrito en griego sobre los poetas helenos. Y gracias a una beca, un año más tarde, con 20 años, ingresó en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, donde estudió del 75 al 78. Allí, en su cuarto y en honor a su estilo estético, se rodeó de porcelana erótica, lirios, girasoles y plumas de pavo real. En 1876 falleció su padre, Sir William, y con la herencia, que no era mucha, Oscar Wilde, como buen amante del helenismo que era, viajó a Grecia. Antes había estado en Italia. 2 años más tarde escribió su primer trabajo literario de relevancia, el poema Ravenna, con el que mereció el prestigioso premio Newdigate de Oxford. Con 24 años obtuvo el título de Bachelor of Arts, algo así como licenciado en letras con las máximas calificaciones posibles. En Oxford, influenciado por los prerrafaelitas y el esteticismo de Walter Pater, John Ruskin y James Abbott McNeill Whistler, que defendían que el arte no tiene una función didáctica, moral o útil, se forjó el carácter de esteta y dandy en Wilde. Al terminar sus estudios universitarios, el dublinés pronunció una frase que se convirtió en toda una declaración de intenciones. En cualquier caso, dijo, no seré un catedrático de Oxford. Yo seré poeta, escritor, dramaturgo. De una forma u otra seré famoso, y si no llego a ser famoso, seré alguien que se haga notar. O tal vez lleve una vida de placer por un tiempo y luego, quién sabe, descanse y no haga nada. ¿Cuál dice Platón que es el fin más alto que el hombre puede alcanzar aquí abajo? Sentarse y contemplar el bien. Por cierto, en su época de estudiante, Wilde conoció en Dublín a una joven de 17 años de la que se enamoró, Florence Balcombe. Era una joven de bastante carácter y reconocida por su gran belleza. Wilde se sintió ofendido cuando Florence se decantó por otro pretendiente. Para más INRI, amigo del dublinés. Seguro que os suena el nombre del que se convirtió en el marido de Florence, Bram Stoker. Así es, el creador de Drácula. De hecho, Stoker y Wilde habían sido amigos y debido a Balcombe rompieron esta amistad. Por suerte, la retomaron más adelante y, por cierto, Stoker fue de los que no abandonaron a Wilde cuando cayó en desgracia para la sociedad inglesa. Pero volvamos a 1878. Tras terminar sus estudios, Wilde se marchó de Dublín, ciudad a la que solo regresó en 2 ocasiones a lo largo de su vida. Se instaló en Londres junto a su hermano y su madre, que había retomado el salón literario que antaño había celebrado en Dublín y que había permitido que Oscar creciera rodeado de intelectuales, artistas, escritores.
Cuando Wilde llegó a Londres, se hizo llamar profesor de estética, y lo cierto es que no tardó en ganarse una reputación como poeta y como esteta, porque además era un relaciones públicas brillante. Así como cuenta de Villena en su biografía, con 20 y pocos años Oscar Wilde dedicaba poemas a actrices famosas y bellas y se los enviaba. Era el caso de Lily Langtry, que por entonces era amante del príncipe de Gales y futuro rey Eduardo VII de Inglaterra, y que lo ayudó a la hora de forjar amistades entre la alta sociedad londinense. O de Ellen Terry, a quien escribió en 1879 el soneto Queen Henrietta Maria tras verle interpretar ese papel, y el mismo año le dedicó un segundo soneto titulado Portia tras su actuación en El Mercader de Venecia. También inició una duradera amistad con la actriz francesa Sarah Bernhardt, que terminó siendo la actriz más famosa del mundo, la primera diva antes de que aparecieran las estrellas de Hollywood. En 1880, Oscar Wilde escribió su primera obra de teatro, el drama Vera o los nihilistas, ambientado en Rusia y que se basa libremente en la vida de la revolucionaria marxista Viera Sasulich, quien en 1878, 3 años antes de que Wilde terminara la obra, atentó contra la vida de Fyodor Trepov, gobernador de San Petersburgo, a quien acusó de haber torturado a un preso político. Trepov sobrevivió y Viera fue absuelta tras una gran defensa de su abogado. La primera representación de Vera o los nihilistas tuvo lugar en Nueva York 3 años después de que Wilde la escribiera. Y fue un fracaso. En 1881, con 27 años, llegó la publicación de su primer libro, Poemas, una recopilación de los poemas que había escrito mientras estudiaba en Oxford y en sus primeros años como esteta. Fue bien recibido por el público y es que tiene por momentos destellos brillantes, pero la crítica británica creyó que en su conjunto se trataba de la obra de un poeta menor. La opinión que les mereció más de una década después, en 1894, el poema de 174 versos titulado La Esfinge, fue muy diferente, por no hablar de la Balada de la cárcel de Ridden, su poema más famoso y aclamado por la crítica, que vio la luz en 1898. Pero regresemos a 1881. Si en el ámbito literario no le iba demasiado bien, en el terreno social la historia era muy diferente. Ejemplo de impecable dandismo, llamativo en el vestir, con un ingenio más agudo que mordaz y de brillante conversación, Wilde no tardó en meterse a la alta sociedad londinense en el bolsillo. Era el centro de atención de las reuniones sociales con sus ingeniosos juegos de palabras. Para entonces se había convertido en una de las cabezas visibles del esteticismo en Inglaterra. Incluso llamó la atención de publicaciones como el Punch, que en 1881 ya publicaba caricaturas de Oscar Wilde. Su fama empezaba a asomar, pero solo como la punta de un iceberg en 1881, cuando se estrenó una ópera cómica titulada Patience. A menudo se dice que el personaje protagonista de Van Horn pretendía satirizar la figura de Oscar Wilde y el movimiento del esteticismo, pero los expertos consideran que es más probable que los autores se inspiraran en otros estetas que en aquel momento eran más famosos que Wilde, como el poeta Algernon Charles Swinburne y el pintor Dante Gabriel Rossetti. En cualquier caso, cuando la ópera se montó en Estados Unidos, invitaron al dublinés a viajar al otro lado del Atlántico para ofrecer un ciclo de conferencias acerca del movimiento esteta. Unas charlas que precedían la gira de la ópera con el objetivo de mostrar al público la comicidad de los poetas a los que satirizaba la obra musical. Para Wilde no supuso ningún problema que quisieran exhibirlo como ejemplo del esteta superficial y ridículo, y saltó el charco en 1882. Pese a no ser nada conocido en Estados Unidos el día que arribó al puerto de Nueva York, porque incluso en Inglaterra sus logros hasta ese momento eran más bien escasos, poco a poco consiguió atraer a multitudes a sus conferencias.
Llegó a ofrecer un total de 140 conferencias en tan solo 9 meses. También las dio en Canadá. A ellas acudían quienes admiraban al irlandés, pero también en muchas ocasiones detractores dispuestos a reírse de él. Sin embargo, Wilde sabía cómo lidiar con ellos. Así, por ejemplo, cuando tuvo que dar una charla en Boston, como sabía que un grupo numeroso de estudiantes de Harvard iban a acudir a su charla vestidos de forma extravagante y llevando girasoles, la flor de los estetas, de hecho, Wilde muchas veces llevaba uno en la solapa, el irlandés hizo acto de presencia vestido de manera sobria y les indicó que para él era un halago que hubieran querido imitarlo. Parte de la prensa estadounidense se rió de él, de cómo cuidaba su aspecto físico, de cómo vestía, zapatos de terciopelo, con chalecos y pantalones de colores llamativos, de sus ademanes. Lo tacharon de bicho raro. Llegó a aparecer en el Washington Post en una caricatura que lo comparaba con una figura simiesca identificada como el hombre salvaje de Borneo. Como podéis ver, Wilde sostenía un girasol en una mano, el mono un coco. En el artículo se llegaba a decir: si el señor Darwin tiene razón en su teoría, ¿no se ha alcanzado el clímax de la evolución y no nos dirigimos cuesta abajo hacia el punto de partida aborigen? Pero Wilde, que era el mejor promocionándose a sí mismo, no se amilanó ante las críticas, ni siquiera frente a los suyos, los artistas, que en Estados Unidos lo recibieron de manera desigual, mientras que con algunos, como el poeta Walt Whitman, congenió a las mil maravillas, otros fueron más críticos con él. Fue el caso del neoyorquino Henry James, autor, por ejemplo, de la aclamada novela El retrato de una dama, que pensaba que el esteta irlandés solo tenía talento para la autopromoción y que era un tonto fatuo. Pese a que cuando abandonó Estados Unidos en diciembre de 1882, los periódicos de allí consideraron que su aventura americana había sido un fracaso. En realidad, aquella gira fue un gran éxito personal del dublinés. La prueba es que él no había parado de participar en recepciones sociales y los medios de comunicación le habían pedido un sinfín de entrevistas. Y terminó convertido en una celebridad. De hecho, el propio Wilde hablaba de su gran éxito y de que la expectación que levantaba la habían comparado con la despertada 40 años antes por otro genio de la literatura, Charles Dickens, que cuando visitó Estados Unidos fue recibido como hoy lo sería una estrella de cine. Tras un año fuera, en 1883 regresó a Londres y de inmediato se dirigió a París. Y durante los meses que vivió allí escribió la obra de teatro La Duquesa de Padua. Tras el fracaso del estreno neoyorquino de Vera, empezó a dar charlas en Inglaterra y al terminar, en 1884 empezará a trabajar como periodista en Londres. En mayo de ese año, a punto de entrar en la treintena, contrajo matrimonio con la dublinesa Constance Mary Lloyd, de 25 años e hija de un abogado irlandés. La había conocido 5 años atrás, se cree que en una fiesta. Siempre se ha dicho que ella se casó estando profundamente enamorada de él y que él no lo estaba y ese matrimonio era para él una convención social y una especie de coartada para ocultar su homosexualidad. Pero hay discrepancias sobre este tema. Muchos expertos creen que, al menos al principio, también él albergaba sentimientos por ella, a tenor de las cartas que le envió. Y a un amigo le escribió: naturalmente estamos irremisiblemente enamorados. ¿Era el escritor homosexual? ¿Era bisexual? Quizás el fallo radique en querer poner etiquetas al amor de Wilde. Tal vez él amaba a quien amaba, sin más. La pareja se instaló en Londres, en el entonces bohemio barrio de Chelsea, y en 1885, mientras él continuaba ejerciendo como periodista, tuvieron a su primer hijo, Cyril. Un año más tarde llegó el segundo, Vivian, y la relación con Constance se fue volviendo distante. Lo cierto es que la filosofía de vida de Oscar no casaba con una vida hogareña típica de un matrimonio victoriano. Él se sentía más atraído por el peligro, por la necesidad de vivir sensaciones y por unos estímulos intelectuales que Constance, pese a ser una mujer inteligente y cultivada,
quizás no podía ofrecerle. El dramaturgo empezó a hospedarse más en hoteles que en su propia casa, y en esta época conoció en Oxford al canadiense de 17 años Robert Ross. Fueron amigos, después amantes. Más tarde, este periodista y crítico de arte canadiense aseguró haber sido el primer amante masculino de Oscar Wilde, y luego de nuevo amigos. Ross siempre estuvo a su lado. En 1887 el dublinés empezó a dirigir una revista mensual femenina, Woman's World, que convirtió en una publicación que no solo versara sobre moda o decoración, sino que en ella las mujeres pudieran expresar sus opiniones sobre temas como la literatura, el arte o la vida moderna. Wilde consideraba que las mujeres tenían derecho a una mayor autonomía que la que se les asignaba en la sociedad patriarcal de esa época victoriana. Y sin duda los ingresos de este trabajo como director de una revista también le venían muy bien a la familia Wilde, porque hasta ese momento no había resultado fácil con la asignación modesta que tenía Constance y los trabajos del escritor como periodista. Wilde también empezó a publicar en revistas sus primeros cuentos, como El fantasma de Canterville, un relato gótico, inteligente, irónico y muy divertido. En 1888 el dublinés se dedicó a escribir y editó con 34 años su primer libro de cuentos, El príncipe feliz y otros cuentos, que le deparó su primer éxito literario. En ese momento empieza a ser alguien también por lo que escribe. Por cierto que su esposa, Constance, que estaba volcada en sus hijos y en la literatura, publicó ese mismo año un libro en el que recopilaba una serie de cuentos infantiles que le había escuchado a su abuela. Se tituló There Was Once. Wilde siguió publicando sus primeros ensayos y otros relatos. Entre esas historias se encuentra El retrato del señor W.H., una especie de ensayo ficción publicado en la revista Blackwood's Magazine y que gira en torno a William Shakespeare y en a quien están dedicados sus famosos sonetos. Ese señor W.H., que la crítica siempre ha dado por supuesto que se trataba de William Herbert, conde de Pembroke. El protagonista de la historia de Wilde defiende que en realidad los sonetos están dedicados a un joven actor del que Shakespeare se enamoró, Willie Hughes. Por supuesto, esta obra fue escandalosa para los contemporáneos de Wilde y amplió las sospechas sobre la condición sexual del escritor. En 1890, el dublinés, a punto de cumplir 36 años, ya había dejado de dirigir la revista femenina y el 20 de junio vio la luz su única novela larga. Seguro que todos sabéis de qué obra estamos hablando. Así es, El retrato de Dorian Gray, publicada en la revista mensual Lippincott's Monthly Magazine. En este otro vídeo sobre Sir Arthur Conan Doyle podéis ver cómo se fraguó la publicación de esta historia durante una cena en el lujoso Hotel Langham de Londres, a la que también acudió el creador de Sherlock Holmes. Parte de aquella sociedad victoriana tan conservadora tachó de inmoral el retrato de Dorian Gray. Según algunos, Wilde hacía ostentación de sus propios vicios en la obra, y eso que el editor censuró varias referencias aún más explícitas sobre la atracción que Dorian despertaba en uno de los personajes, el pintor de su retrato, Basil Hallward. Pese a las críticas feroces de algunos, esta novela representó su mayor éxito literario y con los años terminó convirtiéndose en un clásico moderno de la literatura universal. Se publicó en formato libro en 1891, un año fundamental para él como escritor. Y el dublinés, cabecilla de la corriente decadentista que recorrió Europa, aprovechó para responder en su prefacio a las críticas acerca de lo inmoral que resultaba la historia de Dorian Gray. Y aprovechó para hacer cambios en ella. Por ejemplo, añadió nada menos que 7 capítulos más, para un total de 20. Wilde también publicó en 1891 el volumen El crimen de Lord Arthur Savile y otros relatos, el libro de cuentos de hadas Una casa de granadas y su libro de ensayos Intenciones. Y durante un viaje a París escribió en francés la obra de teatro Salomé.
Como veis, fue un año de una intensa actividad literaria para Oscar Wilde y de mucho éxito. Y entonces, en ese 1891, llegó a su vida un joven de 20 años. Wilde tenía 36. Un poeta, también estudiante de Oxford, llamado Alfred Douglas, alias Bosie. Se conocieron en casa de Wilde, en el número 16 de Tite Street, porque los presentó otro joven poeta, Lionel Johnson. Bosie era lord. Para Wilde fue seguramente el amor de su vida, más allá de sí mismo, y también el que marcó su destino y lo lastró a la tragedia que fueron sus últimos años de vida. Bosie y Wilde enseguida se atrajeron y empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Acudían a los restaurantes y hoteles más caros y era Wilde quien casi siempre pagaba, de forma que gastaba más de lo que ingresaba. Eso le obligó a escribir más. En 1892 el dramaturgo estrenó con gran éxito la obra de teatro El abanico de Lady Windermere. Cuando el público entre ovaciones le pidió salir a saludar, Wilde les dijo con sus habituales ganas de provocar: «Señoras y señores, celebro mucho que les haya gustado mi obra y los felicito por ese buen gusto». Y los presentes rieron y le aplaudieron aún más. Estaba claro que lo adoraban. Un año más tarde estrenó Una mujer sin importancia y en 1894 llegó la edición inglesa de Salomé y publicó el poema largo La Esfinge, que había comenzado 10 años atrás y lo consagra como poeta simbolista. Wilde y Lord Alfred, que sobre todo se dejaba querer y era una persona caprichosa y a veces un poco déspota, mantenían su vida opulenta, aunque su relación no era sencilla, y a menudo las tensiones, las discusiones entre ambos eran terribles. El carácter de Bosie era difícil de llevar y le montaba escenas a Wilde. En 1895 estaban muy al borde del escándalo porque además ambos desde hacía años se sentían atraídos por la sordidez de los bajos fondos y de vez en cuando allí buscaban la compañía de jóvenes de barrios humildes, siempre de gran belleza, que se prostituían por dinero. A las cenas en el Soho en compañía de estos prostitutos las llamaba festejar con panteras. Según cuenta Luis Antonio de Villena en su biografía, a los más íntimos les regalaba pitilleras de plata grabadas con la cordialidad de tu amigo Oscar. De forma que durante años los rumores sobre la homosexualidad del escritor y su doble vida habían ido cobrando más y más fuerza. De hecho, en ocasiones Wilde se dejaba ver con algunos de esos jóvenes prostitutos en lugares elegantes de Londres. En ese 1895 Wilde estrenó casi al mismo tiempo dos obras que tuvieron muchísimo éxito: Un marido ideal en enero y La importancia de llamarse Ernesto en febrero. Todo parecía irle de maravilla al dramaturgo. Pero entonces entró en escena el padre de Bosie, el marqués de Queensberry. Amenazó a su hijo con cortarle el grifo del dinero si no ponía fin a su intimidad con el escritor. El enfrentamiento entre ambos continuó y a Wilde le pilló en medio. De hecho, el marqués lo acosaba para que rompiera con su hijo. Y la situación terminó de saltar por los aires cuando el marqués le dejó una nota a Wilde en el Albemarle Club, del que el dramaturgo era socio. En esa nota lo acusaba de sodomita, con falta de ortografía incluida, ya que había escrito sondomita. Animado por Bosie, el irlandés denunció al marqués por calumniarle. Fue el peor error de su vida. Se celebraron 3 juicios que tuvieron lugar en los famosos tribunales de Londres de Old Bailey y que estuvieron rodeados de un gran escándalo social, con la prensa haciéndose eco de los detalles. Y no solo en Inglaterra, hasta en Nueva York informaron de ello. En el primer juicio, Wilde fue el denunciante, pero al ver cómo se estaba desarrollando el proceso, su abogado le recomendó desistir de la demanda, y es que para atacarle, la defensa del marqués usaba el contenido supuestamente inmoral de algunos de los libros de Wilde, como el retrato de Dorian Gray, y, aún más grave, llevó como testigos a muchachos de los bajos fondos con los que Wilde había tenido relación.
El abogado de este finalmente retiró la acusación. Así, Queensberry fue absuelto y, por desgracia, entró en escena la oficina del fiscal general. Y a ese primer juicio le siguieron la detención y el procesamiento del propio Wilde. En el segundo juicio, este ya con Oscar como acusado, el jurado no llegó a ponerse de acuerdo. En el tercero y último, le condenaron a 2 años de trabajos forzados por los cargos de conducta indecente y sodomía. El dublinés tenía 41 años. En 1896, Wilde recibió la noticia, mientras cumplía condena en la cárcel de Reading, del fallecimiento de su adorada madre, Jane. Se lo contó en persona su esposa, Constance. Asimismo, le informaron de que se había estrenado en Francia con gran éxito su obra de teatro Salomé, que estaba prohibida en Inglaterra. Fue protagonizada por Sarah Bernhardt. Un año después, en el 97, por fin lo pusieron en libertad. Antes de entrar en prisión, se encontraba en la cima de su carrera. Tenía dinero, con una doble vida social muy intensa, aclamado por el público. Cuando salió de la cárcel, no tenía nada, ni propiedades. Estaba arruinado, los acreedores se lo habían llevado todo porque la condena de Wilde provocó que los teatros dejaran de representar sus obras y las deudas del irlandés se hicieron insostenibles. Ni al público que tanto lo había adorado, ni siquiera a su familia. Los juicios, la condena y su encarcelamiento afectaron mucho a su esposa Constance, que, aconsejada por su familia y amigos, se fue a vivir a Suiza y cambió su apellido y el de sus 2 hijos a Holland. Aún así, ella en realidad lo perdonó, pero los que la rodeaban se oponían a cualquier reconciliación entre la pareja. Wilde no volvió a ver a sus hijos y además el deterioro físico y moral del dublinés era evidente. Abandonado por casi todos, el mismo día de su liberación se marchó a vivir a Francia, a un pequeño pueblo llamado Bernval. Allí se hacía llamar Sebastian Melmoth, con la intención de pasar desapercibido. Fue en este lugar donde escribió el poema La balada de la cárcel de Reading. Algunos amigos lo visitaron en Francia. Supongo que os estaréis preguntando qué fue de Bousey. Wilde le había escrito una larga carta que vería la luz años después, en 1905, con el título de De Profundis, en la que el irlandés desnudaba su alma, hablaba de su historia y lo hacía desde el dolor y la autocrítica. Cuando abandonó la cárcel lo hizo con el firme propósito de no volver con el joven noble, pero este le escribía a menudo insistiendo en que viajara a Nápoles para que pudieran reunirse de nuevo. ¿Qué respondió Wilde? En la biografía Vida y confesiones de Oscar Wilde, de su amigo Frank Harris, este reproduce las palabras que el dramaturgo le dijo a él mismo. ¿Quién podría resistir todo? Yo no podía, Frank. Estaba tan solo y odiaba la soledad. Resistí tanto como pude, pero cuando llegó el frío octubre y Bousey vino a buscarme, dejé de luchar y cedí. El reencuentro no salió bien. Algunas fuentes señalan que la presión de sus familias, que amenazaban con retirarles la ayuda económica que recibían, fue la que hizo que rompieran definitivamente su relación. Pero en una carta escrita a su amigo Robert Ross, Wilde le contó que Bousey le había ofrecido su amor y le había prometido que nunca le faltaría de nada. Sin embargo, cuando se reencontraron en Italia, Lord Alfred no tenía ni dinero ni planes. Su única idea, explicaba el dublinés, era que yo debía reunir todo el dinero para los dos. Lo hice hasta el límite de 120 libras. De esto vivía Bousey, cuenta Wilde, bastante feliz. Cuando se trataba de poner su parte, se volvía tremendamente cruel y mezquino. Cuando cesó mi asignación, se fue. Se fue y terminó casado 2 años después de la muerte de su amante, con una poetisa de familia rica. Con ella tuvo un hijo. Curiosamente, Lord Alfred, que tuvo una vida con muchos juicios, como acusador y como acusado, se enfrentó en uno a Winston Churchill en 1923. El tribunal halló culpable de difamación a Bousey y terminó pasando 6 meses en la cárcel. En cuanto a Wilde,
no volvió a escribir más. Siguió recibiendo fondos de su mujer, una pensión anual, pero cuando ésta murió en 1898 a los 39 años, víctima de la negligencia de un cirujano genovés que le operó el útero, el dramaturgo se vio obligado a pedir ayuda económica a sus amistades. Estos últimos años, Wilde vivió en París. Se instaló allí en 1899, en un modesto hotel en la calle de Beaux-Arts, aunque también pasó breves temporadas en el sur de Francia, Suiza e Italia. Ese año falleció su hermano Willy con solo 46 años de una enfermedad hepática. Como curiosidad, Willy estuvo casado con una viuda millonaria estadounidense, Miriam Leslie, heredera de un negocio editorial, pero el matrimonio apenas duró un año. Ella pidió el divorcio esgrimiendo que él tenía problemas con el alcohol y que había cometido adulterio. La relación de Willy con Oscar no había sido buena. Cuando Robert Ross escribió al dramaturgo para comunicarle la muerte de su hermano, Oscar respondió: «Supongo que es algo que se esperaba desde hace tiempo. Entre él y yo ha habido, como sabes, grandes abismos durante muchos años». En 1900, Wilde viajó a Italia, donde por cierto visitó la tumba de su esposa. Nunca llegaron a divorciarse. Y cuando regresó a París estaba enfermo y totalmente empobrecido. ¿Recordáis que al principio del vídeo decíamos que el padre de Wilde era otorrinolaringólogo? Pues bien, en octubre de ese año operaron al escritor de una otitis crónica media y terminó falleciendo en la más absoluta pobreza el 30 de noviembre. No por una sífilis, como se ha dicho durante muchos años, sino porque la infección de oído derivó en una meningitis. Wilde perdió la vida en una habitación del modesto hotel d'Alsace en el que se hospedaba tras sufrir 2 días de terrible agonía. Tenía solo 46 años. Fue enterrado el 3 de diciembre en el cementerio de Bagneux, pero 9 años más tarde, Robert Ross, el periodista y crítico de arte canadiense que además de su amigo y amante había sido el albacea de su legado, reunió el dinero para pagar el traslado de sus restos al célebre cementerio parisino de Père-Lachaise, en una tumba con una inmensa esfinge alada esculpida en un bloque de 20 toneladas de piedra blanca. ¿Os llama la atención ver tantos besos en la tumba? Fue en la década de los 90 cuando se puso de moda que los admiradores del escritor dejaran un beso sobre la tumba. Pero ese ritual estaba dañando la escultura. De forma que si vais hoy al cementerio parisino ya no veréis esos besos, porque como se ve en esta otra imagen, en 2011 las autoridades colocaron unas placas de plástico de 2 metros de altura para proteger la tumba. 117 años después de su muerte, en 2017, Oscar Wilde recibió de forma póstuma el indulto del gobierno británico después de que éste aprobara la ley Turing. Dicha ley exoneró, que no pidió perdón, a miles de hombres que habían sido condenados por tribunales británicos por su homosexualidad. ¿Y vosotros, qué opináis de la vida de Oscar Wilde? ¿Habéis leído alguna de sus obras o tenéis pensado hacerlo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.